ustedes, ¿no? Bien. ¿Hay tolerancia o intolerancia? Bien. Cuando nosotros queremos analizar métodos diagnósticos o pronósticos, que es lo mismo, lo que hacemos es evaluar a un paciente con un determinado método y para poderlo analizar tenemos que definir lo que llamamos positividad negativa. Es decir, bueno, le dio positivo, le dio negativo el test, cualquier cosa que sea. Y después tengo que comparar eso con un gold estándar. Por ejemplo, quiero hacer diagnóstico de tromboembolismo y supongamos que el gold estándar del tromboembolismo es la tomografía multislice contrastada. Entonces utilizo otro método y comparo contra la tomografía multislice a ver si es bueno o es malo para hacer diagnóstico. Los métodos de diagnóstico pueden ser clínicos también, no solamente por análisis. Por ejemplo, si ustedes vienen a una persona que dice que está con ardor urinario, polaquiuria, molestias, disuria, ustedes pensarían que tiene una infección urinaria y muy probablemente con eso necesitarían un urocultivo. Le va a pedir urocultivo, pero ya le van a dar antibióticos. ¿Por qué? Porque el método de diagnóstico del interrogatorio es muy adecuado y así muchos de los interrogatorios en cardiología de pacientes tienen cuenta que tiene un ANGOR, ese es mi método de diagnóstico para darme cuenta que tiene una enfermedad grave. A veces hay criterios epidemiológicos, y dice, viene de zona chagásica, bueno, es un criterio para que por ahí pueda tener chagas. Y por supuesto, análisis de laboratorio, electrocardiograma, etcétera, etcétera. Cuando yo evalúo un paciente, supongamos para hacer diagnóstico de embarazo, puedo hacer un test de tira reactiva o positiva o negativa. ¿Cuál sería el gold estándar acá? Y una mujer que tiene 15 días, 3 semanas de retraso menstrual, le hago una tirita y me da positivo. ¿Está embarazada? Muy probablemente esté embarazada. ¿Cómo me voy a enterar yo? Bueno, voy a ir siguiendo a ver qué pasa a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si esta mujer, después que yo hice la tirita, pierde el embarazo? Entonces yo no podría confirmar que estuvo embarazado, tiene una pérdida, no me doy cuenta. Bueno, por ahí el gold estándar no es perfecto. Esto es lo que ocurre con los métodos diagnósticos. Bien. Cuando yo hago un método diagnóstico como el de recién, tira reactiva o positiva, si el estudio fue positivo y la mujer resulta que está embarazada, es lo que llamamos un positivo verdadero. Pero si no está embarazada, sería un positivo falso. Nosotros generalmente hablamos de falso positivo, pero es más correcto decir positivo verdadero, positivo falso. Es una mala traducción del inglés. Y si me da negativo, puede estar embarazada, entonces sería un negativo falso, no detecté el fenómeno. Y si no está embarazada, sería un negativo verdadero. ¿Cuál sería el método ideal? El método ideal sería que todas las personas, en este caso todas las mujeres que están embarazadas, me dé positivo, y eso es lo que se llama sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar una patología o un diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería el ideal de un método sensible? Que todos los enfermos sean positivos. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo no tenga negativos falsos. La capacidad de evitar negativos falsos. Todas las personas sin la condición tienen resultados negativos. Bien. ¿Qué sería la especificidad? La capacidad de ustedes de detectar a los sanos como tales. Quiere decir que si yo digo que está enfermo, estoy seguro. Por lo tanto, todos los que no están enfermos están sanos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama la especificidad. Y eso depende de la capacidad de evitar positivos falsos. Yo digo, está embarazada y no está embarazada, estoy cometiendo un error. Si estoy con un método que no es suficientemente específico. Bien. Entonces, la sensibilidad de un método es la capacidad de detectar a los enfermos como tales, es decir, evitar lo que llaman diagnósticos falsos de negatividad. Bien. Y la especificidad es la capacidad de detectar a los sanos como tales, es decir, evitar falsos diagnósticos de positividad. Muy bien. Entonces, yo puedo tener métodos que son muy sensibles. Supóngase que yo quiero hacer un ensayo clínico y no quiero que me entre ninguna embarazada en el ensayo clínico. Digo, bueno, no voy a
ingresar mujeres que sean mayores de 12 años y menores de 50. ¿Es un método sensible este para detectar embarazo? Va a ser muy difícil que una mujer tenga un embarazo antes de los 12 años, después de los 50. Por lo tanto, es un método que detecta casi todas las embarazadas. Es específico, no, porque la inmensa mayoría de las mujeres a esta edad no están embarazadas. Pero yo de esta manera, por lo menos evito el problema. Es muy, muy poco específico, obviamente. Entonces no voy a tener falsos negativos, que es lo que yo quiero evitar. Muy bien. Entonces, para un ensayo clínico, para evitar ingresar embarazada, puedo poner más de un año de posmenopausia o un criterio. Muy bien. Entonces, el método sensible sirve justamente para despejar sanos. Bien. Si yo hago, por ejemplo, un método de embarazo que el bebé se muera en la ecografía, bueno, es un método extraordinariamente específico. No hay posibilidad que se muera algo dentro de la panza con un brazo y pierna que no sea un bebé. Recuerdo decir, no tengo ningún... Pero puede ser que los 15 días todavía no es suficientemente sensible. Entonces, un método específico sirve para confirmar enfermos. Muy bien. ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué es mejor, tener un método sensible o un método específico? ¿Qué sería un método sensible? Cuando prefiero que no se me escape ningún paciente enfermo. Por ejemplo, yo quiero buscar donantes de sangre, entonces le hago un test de HIV. Si el test de HIV me da positivo, no utilizo esa sangre para la donación. Ahora, ¿el paciente tiene HIV? No estoy seguro. Tengo que hacer otros test para confirmarlo. Yo no trataría a ese paciente con un tratamiento anti-SIDA hasta que no confirme el diagnóstico. Pero utilicé un método sensible para descartar la posibilidad de usar transfusión. ¿Y cuándo usaría un test específico? Por ejemplo, para darle a un paciente un tratamiento antirretroviral, quiero que me haga 3 tests y que todos los test coincidan y que el CD4, etcétera, etcétera, porque yo no lo voy a tratar de otra manera. Bien. Entonces, yo puedo, dependiendo cuál sería mi objetivo, utilizar métodos que sean más sensibles o métodos más específicos. Y este es el ejemplo que damos en banco de sangre, o si tengo diagnóstico posible de cáncer de mama, le hago una mamografía. La mamografía tiene errores, un montón de errores, pero es bastante sensible. Pues vamos a repasar el tema de la mamografía. Ahora, si yo quiero darle a una mujer un tratamiento de quimioterapia, después tengo que hacer una biopsia, tengo que analizar todos los marcadores tumorales, etcétera, etcétera. Si no, no le voy a dar tratamiento. Bien, así que ahí necesito un método sumamente específico para el diagnóstico de cáncer de mama. Sí, sensible cuando no quiero que se me escape nadie, y específico es cuando no quiero incluir a nadie erróneamente con el diagnóstico. Bien. Y les muestro un ejemplo. Digamos, este es un paciente que consulta por un síntoma de dolor de pecho. En la pacientes añosos, la estenosis aórtica es un diagnóstico posible para explicar el dolor de pecho y puede tener implicancias diferentes a que yo sospeche que tiene una coronariopatía. Entonces yo lo ausculto al paciente y el paciente no tiene soplo sistólico. Ese sería mi método, el soplo sistólico. ¿Qué valor diagnóstico tiene la presencia de un soplo sistólico en el anciano? Y esto es un ejemplo. Digamos, yo tengo un paciente que le ausculto y tiene un soplo sistólico, hay muchos ancianos que tienen soplo sistólico, 200 van a tener estenosis aórtica, pero 700 no van a tener estenosis aórtica. ¿Bien? Ahora, si el paciente no tiene soplo sistólico, solo 5 van a tener estenosis aórtica y 300 no la van a tener. Entonces usted diría, el método del soplo sistólico es un método sensible para detectar estenosis aórtica. Sí, es sensible. ¿Por qué? Porque de los 200 que tienen, yo pesqué 195. Esa es la sensibilidad. Yo tengo falsos negativos o negativos falsos, son los 5 pacientes nada más que no tienen soplo. ¿Está? Pero 195 sí. Ahora es específico y no, porque la mayoría de los soplos del anciano no son estenosis aórtica. Acá vemos que de los que tienen soplo, la mayoría, 700 de 895, no tienen estenosis aórtica. ¿Bien? Entonces acá tengo un método muy sensible pero poco específico. Estos serían
cómo se clasifican los positivos verdaderos, los negativos. Entonces, yo voy a hacer la fórmula de sensibilidad, que van a ser los enfermos positivos o los enfermos. Acá teníamos 200 estenosis aórtica, 195 tenían soplo, 5 no. Entonces, 195 sobre 200 me da una sensibilidad de 97,5%, una sensibilidad muy, muy buena. Muy bien, entonces yo detecté a los enfermos como tal, este método me resultó muy bien. Muy bien. Entonces, cuanto más sensible es un método, mayor valor predictivo da cuando es negativo. Yo en este paciente no le encontré un soplo sistólico, por lo tanto, 98% que no va a tener estenosis aórtica. Eso entonces me ayuda. No hace falta que le pida una ecografía, prácticamente si no tiene soplo, no me voy a equivocar. Muy bien. Y en este caso la especificidad es bastante baja. ¿Por qué? Porque muchos tienen soplo sistólico, me da solamente 30%. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, digamos, yo le hago a un paciente este método para detectar cáncer de riñón. Tiene un 80% de sensibilidad y un 20% de especificidad. ¿Para qué sirve este método? Para screening, ¿no es cierto? Bien. ¿Están seguros? Bueno, muy bien. Pero no sirve. Y hay un criterio muy útil para que ustedes aprendan esto rápidamente. Ustedes suman 80 más 20, ¿cuánto le da? 100, muy bien. ¿Cuál sería el método perfecto de sensibilidad y especificidad? 100 y 100. ¿Están de acuerdo conmigo? 100 y 100. Que sería 200. Siempre que sumen 100, el método es inútil. No sirve para nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué no sirve para nada? Y ahora vamos a ver. Por lo que se llama el concepto de likelihood ratio. Likelihood ratio es, partiendo de la sensibilidad y especificidad, cuánto multiplico yo la posibilidad de estar enfermo o sano. Y eso va a depender de la sensibilidad y especificidad. Bien. Salteamos la definición. Bien. Entonces vamos a suponer que yo tengo una población que tiene 1% de embarazo, estenosis aórtica, por ejemplo, acá estamos, 200 estenosis aórtica en 1200 pacientes. El likelihood ratio yo lo voy a multiplicar por la chance previa para ver cuánto tiene después. Entonces yo acá tengo, ¿se acuerdan del método que hicimos recién de la estenosis aórtica? ¿Sí? Tenía una sensibilidad del 97,5% y una especificidad del 30%. El likelihood ratio, cuando me da positivo el método, es sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Acá me da 0,975 sobre 1 menos 0,3. Si me da positivo, multiplica por 1,39. ¿Qué significa? Tengo un 40% más de probabilidad de tener estenosis aórtica que si no tiene soplo. ¿De acuerdo? Multiplica por 1,4. Si viene un paciente, me dice, mire doctor, yo subo la escalera y tengo disnea. Le digo, y la verdad que la disnea en el anciano por ahí tiene un 10% de posibilidad de ser una estenosis aórtica. Y ahora lo esculto y tiene soplo. Entonces me aumentó. Yo tengo que multiplicar por 1,4 eso. ¿Por qué? Porque el soplo me ayuda. ¿De acuerdo? Vamos al revés ahora. El likelihood ratio negativo es 1 menos sensibilidad sobre especificidad. En este caso era 1 menos sensibilidad. Sería 100, 97,5, 1 sobre 0,95. Digo 0,3 me da 0,08. Quiere decir que si el paciente no tiene soplo, yo tengo que multiplicar por 0,08, que es lo mismo que dividir por 12. Entonces el likelihood ratio me da una pauta de cómo yo me manejo. Si ustedes buscan en la literatura, le dan los likelihood ratios de todos los métodos. No importa aprenderlo, sino saber el concepto de lo que esto significa. El concepto es cuánto me multiplica o me disminuye. Si ustedes hacen esta misma fórmula con el método del cáncer de riñón, sensibilidad, dice, sensibilidad sobre 1 más sensibilidad era 80. Sobre 100 menos 20, que la especificidad es 80 sobre 80, da 1. Quiere decir que yo multiplico por 1, estoy igual que antes, no sirve para nada. Vamos a la especificidad. Era, el likelihood ratio negativo es 1 menos sensibilidad, sería 100 menos 80 es 20, dividido 20. ¿Cuánto me da? 1.
no sirve para nada. Entonces siempre que ustedes vean un método que le dice, che, este método tiene 90% de sensibilidad, pero solo 10% de especificidad, es una porquería. No sirve absolutamente para nada. Te dé lo que te dé, no cambia lo que vos pensabas antes. No se olviden de eso. ¿De acuerdo? Y entonces usted se da cuenta de la calidad de un método. Si vos decís tiene 90% de sensibilidad y 20% de especificidad, está muy cerca del 100. Es un método medio choto, ¿no? Si yo tengo 70-70, bueno, yo estoy 40 por arriba de 100. Estoy un poquito mejor. ¿Estamos? Rápidamente se tiene que acordar eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo decía, la utilidad de este test, nula. ¿No es cierto? 1 y 1, rápidamente sumando sensibilidad con especificidad. Muy bien. Hasta acá estuvimos hablando de métodos que llamamos dicotómicos, positivo-negativo. A veces ustedes utilizan métodos cuantitativos, por ejemplo, el riesgo de acuerdo al colesterol, la diabetes de acuerdo a la glucemia, y ustedes buscan lo que se llaman puntos de corte. Y sobre la base de ese punto de corte establecen lo que se llaman curvas ROC. ¿Escucharon hablar de las curvas ROC para diagnóstico? ¿No? ¿Alguien sí o nadie no? ¿No? Bueno, hoy van a escuchar hablar de curvas ROC. No tiene más remedio, así que seguimos. Muy bien. Entonces, cuando ustedes buscan un punto de corte, van a buscar un punto de corte porque... ¿Por qué se llama diabetes a los pacientes que tienen glucemia más de 126? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Quién dijo que las personas con más de 126 son diabéticos? ¿Por qué no es 140? ¿Se entiende mi pregunta? Doctora, ¿qué dice? Diga. No, la media no importa la media. No importa la media. Porque la gente que tiene más de la media no es diabético. No. ¿Estamos de acuerdo con eso? No importa el promedio, ni importa la curva de Gauss. ¿Qué importa? Importa el sufrimiento. Entonces, ¿qué quiere decir el sufrimiento? ¿De dónde salió el punto 126? Tomaron poblaciones y a lo largo de los años observaron que los que tenían más de 126 desarrollaban más retinopatía diabética. Y el punto de corte era 126. Entonces dijimos, antes se llamaba diabetes a 140, pero lo corrieron a 126 porque producía retinopatía diabética. Ahora, ¿hay gente de 124 que es diabética? Sí, es un punto de corte arbitrario. Como dice la pobreza, si ganas más de 300.000, no sos pobre, y 299.929 sos rico. Pero la biología no funciona de esa manera. Hay gente que tiene 130 y no desarrolla retinopatía diabética, otro tiene 120 y desarrolla. Pero ese es lo que se llama el punto de corte. ¿Estamos de acuerdo? Muchas de las enfermedades se han transformado en lo que llamo yo, para que no se entienda nada, ontologización de variables continuas. Es decir, transforma una variable continua como es la glucemia en una entidad. Eso es la ontologización. Entonces yo digo, diabetes es esto. Ahora, si yo quisiera pasar diabetes a los fines vasculares, 126 no es criterio. Porque la incidencia de evento vascular es muy baja, por menos de 140. ¿No? Bueno, no importa. Pero se entendió de dónde vamos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Esos analizaron un punto de corte dicotómico, buscaron en toda la curva de la glucemia cuál era el mejor punto de corte para decir, este le va a ir mal y este le va a ir bien. ¿Está? Así lo hicieron. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo pacientes que le hago la glucemia basal y los que tienen menos de 90, después le hago a todos la curva de tolerancia a la glucemia. Entonces, de los que tenían menos de 90, cuando hago la curva de tolerancia, encontré 1 diabético y 399 no eran diabéticos. De los que estaban entre 90 y 110, más o menos parecido, 1 y 299. Entre 110 y 130 ya empieza a haber algunos diabéticos, más de 130 empieza a haber más, y por encima de 160 casi todos son diabéticos. ¿Está el ejemplo? Muy bien. Entonces, ¿cómo hace el método? El método lo que hace es cortar de arriba o abajo. Entonces, primer método, más de 90 o menos de 90. Entonces, a ver, más de 90, ¿qué sensibilidad tiene? Detectó 99 de los 100 diabéticos. ¿Es alta la sensibilidad?
Y sí, 99 de 100, está muy bien. Muy bien. ¿Es muy específico decir si vos tenés más de 90 sos diabético? No. ¿Por qué? Porque muchos de los que tienen más de 90 no son diabéticos, 500 no son diabéticos. ¿Está? Entonces este método tuvo una sensibilidad del 99%, así que detectó prácticamente, no hay diabético que tenga menos de 90 de glucemia en este ejemplo, ¿no? Por supuesto. Pero la especificidad fue muy baja. Y vos decís, ¿es muy malo este método? Y no, 99 y 44, 144, andamos más o menos bien. Bien. Y ahí tenemos los likelihood ratio por la fórmula que hicimos antes. Acá hicimos el primer método. Ahora vamos a subir un nivel. Ahora vamos a decir más de 110 o menos de 110. ¿Qué pasó acá con la sensibilidad? Se mantuvo, ¿no es cierto? Porque detectó 98 de 100. Está en una sensibilidad del 98% y mejoró la especificidad. ¿Sí? Porque ya no hay tantos no diabéticos que tengan más de 110. Entonces me dio sensibilidad 98, especificidad 78. Está bastante mejor. Ahora voy más de 133, menos de 130, y acá la sensibilidad bajó. ¿Por qué? Porque hay 22 que me morfé. 22 que eran diabéticos no tenían más de 130. Perdí. Pero la especificidad mejoró mucho. Prácticamente todos los que tenían más de 130 eran todos diabéticos. ¿Bien? Entonces estoy jugando con sensibilidad y especificidad, y cuando tomo más de 150, prácticamente todos son diabéticos, la especificidad casi 100%, pero la sensibilidad es baja. Muy bien. Entonces ahí se ven los likelihood ratio de cada uno de estos criterios. Piensa usted, cuando tiene la glucemia lo hace miligramo por miligramo la máquina, ¿eh? No lo hace de 90 a 110, y hace toda la curva. Muy bien. Entonces, cuando uno busca un mejor punto de corte, clínicamente tiene que ver si le interesa más la sensibilidad o especificidad. Y para analizar el comportamiento de un método es lo que se hace, lo que se llama la curva ROC, que es un ploteo entre sensibilidad y especificidad. Ustedes ven el cuadrado ese ahí. La raya punteada que está en el medio es tirar la moneda. ¿Qué es tirar la moneda? Por ejemplo, yo tengo un 40% de sensibilidad y un 60% de 1 de especificidad. Esto sería 1 menos especificidad. Como le dije antes, 80 y 20, 50 y 50, eso es la línea media, tirar la moneda, no sirve para nada. Quiere decir que el método tiene que estar, el método perfecto es el que se acerca a este vértice. Entonces yo pongo la sensibilidad de 90, acá tengo la tasa de falso positivo y voy dibujando para cada punto de corte el nivel. Entonces me dice, cuando yo veo un método y me dice tengo una curva ROC, la curva ROC dice 50%. 50% es tirar la moneda. ¿Sí? Dice, usted tiene el hijo, es mujer, varón, 50%, no la voy a pegar nunca. Muy bien. Si el método está entre 0,5 y 0,6 es más o menos, 0,6 a 0,7 pobre y por encima de 0,7 es lo que se llama aceptable. En este caso, por ejemplo, si el área es 1, este es el área del azar, 0,50, y este sería el área de este método de la glucemia. Obviamente que la glucemia es un buen método para detectar diabetes, y me da una curva ROC de 0,87. ¿Cuál sería el ideal? 1. 1 es, no hay método, pero 1 sería 100% de sensibilidad, 100% de especificidad. ¿Se entendió lo que es la curva ROC? Bien. Acá vemos ya una curva ROC que calculó la máquina. ¿Ustedes qué método dirían que es mejor? ¿El método azul o el método rojo? Hay dos posibilidades, azul o rojo. El rojo. ¿Por qué dice el rojo? Pues está más cerca del vértice, ¿no es cierto? Todo lo que apunte hacia el vértice de mejor sensibilidad y especificidad que es ahí arriba. Entonces uno diría que el método... Ahora, ¿el método azul es mejor que tirar la moneda? Sí, es mejor que tirar la moneda porque está lejos. Esto lo hace estadísticamente la máquina, le dice el área curva ROC, intervalo de confianza, etc. Muy bien. El intervalo de confianza de la curva ROC no tiene que pasar por 0,5. 0,5 es la hipótesis de nulidad acá. Entonces a mí la curva ROC me da 0,7, de 0,6 a 0,8 está bien. Si me da 0,7, de 0,4 a 0,9 no está bien porque corta el azar. El azar es la línea del medio. Y yo puedo comparar los métodos comparando las curvas ROC.
¿Está? Muy bien. Yo les envié a ustedes unas planillas, creo que habrán recibido, de diagnóstico. Les quiero mostrar cómo funcionan estas planillas. Hay una planilla que ustedes recibieron, que es la que se llama análisis de estudio diagnóstico, que sería esto. Entonces vamos a suponer que yo pongo esto de, creo que era 195 y 700. Esto sería soplo sistólico, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero importa. Muy bien. Entonces la planilla acá les da la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo, el likelihood rate y todo. Así que no es... Ah, ¿no se está viendo? Ah. ¿Qué pasó? No. Discúlpeme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? Windows. Milagro. Bueno, muchas gracias. Extraordinario. Bueno, voy de nuevo entonces. Yo pongo los datos en el cuadrito y le da, poniendo esos datos, la sensibilidad, especificidad, el likelihood rate, todo lo que tiene que calcular. ¿De acuerdo? Así que tiene una planilla. ¿Se entendió? Pongo los datos. ¿Sí? Le vamos a poner otra cosa. Se pone que tengo un método que me detecta 40. Entonces yo acá digo, el paciente tiene un soplo sistólico, la enfermedad la mitad tienen o no, quiere decir que tendrá una sensibilidad del 90%. Bien. Entonces me dice sensibilidad del 50%, 47, especificidad 98, etcétera, ¿no? La likelihood. Se dice que el cálculo es muy rápido. ¿Está esto? Esto es para que practiquen en casa. Ahora quisiera mostrarles una planilla que es un poco más conceptual, pero que me parece muy interesante. Vamos a suponer que yo tengo una enfermedad que tiene un 1% de prevalencia. Es decir, usted toma mujeres jóvenes, 50 años, que se van a hacer una mamografía para un cáncer, para ver si tienen cáncer de mama, y utilizan un método que tiene 90% de sensibilidad, 90% de especificidad. ¿Es un buen método? Es un buen método, ¿no? Estamos de acuerdo. Muy bien, cuando ustedes terminan, le da 108 personas, le da positivo. ¿Cuántos son verdaderos positivos y cuántos son falsos positivos? Yo los ayudo. El rojo son los verdaderos y el azul son los falsos. Tiene un montón de falsos positivos. Usted me dice, ¿cómo? Si yo tengo un método 90% de sensibilidad y 90% de especificidad, ¿por qué tengo tantos falsos? Porque la prevalencia es muy baja. Es decir, cuando yo aplico cualquier método que sea, lo más excelente que sea, a una población muy poco enferma, tengo un montón de falsos. Eso es ineludible. Por eso, de las mujeres que se hacen mamografía, solo una de cada 3 que le detectan nódulos, después se confirma y muchas pasan por biopsia innecesariamente, etcétera, etcétera. Por eso hay tanta polémica con la mamografía. No pareciera en la Argentina no hay, pero hay mucha polémica con la mamografía. Entonces yo tengo una población que tiene el 1% de prevalencia, tengo mucho error. Entonces yo tengo, de las 10 personas que tienen la enfermedad, por ahí detecto 9, pero los que no tienen la enfermedad, hay 99 que tienen el test positivo. Ahora, si yo bajo, supongamos que le haga un test a personas que se palparon un nódulo, ¿sí? Y digo, bueno, ya palpando su nódulo tiene un 50% de prevalencia, con la misma sensibilidad y la misma especificidad, la cantidad de positivos verdaderos aumenta muchísimo. Esto es lo que se llama una concepción bayesiana, lo que se llama el teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice que la capacidad de detectar un fenómeno futuro depende de la prevalencia de lo anterior sumado al método.
Entonces, si yo aplico un método en una población que tiene muy baja posibilidad de tener una enfermedad, por mejor que sea el método, voy a tener un montón de falsos. Si se lo aplico, vamos a suponer que yo le aplico un método a un paciente que dice, camino, subo la escalera, me duele el pecho, me peleo, me duele el pecho, cada vez que me duele el pecho empiezo a tener náusea, transpiro, me digo, tiene una angina de pecho. Si yo le hago un método y me dice que no tiene angina del pecho, no me interesa. ¿Por qué? Porque la probabilidad previa de tener angina del pecho es tan grande que si el método me dice que no, no me interesa. ¿Estamos? Es decir, eso es lo que se llama prevalencia y el valor que tiene un método. Entonces acá tienen con la planilla, ustedes pueden jugar un poquitito, si quieren, vamos a ir de nuevo al 1% más o menos que teníamos, a ver si puedo. Ya no me va a salir exacto 1, va a salir cualquier cosa. Y se dio acá. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver que tiene 2%. Vamos a ver que yo le aumento la sensibilidad al 95 y la especificidad al 95. Sigo teniendo muy pocos verdaderos positivos. ¿Por qué? Porque la prevalencia es baja. En la medida que voy aumentando la prevalencia, va a ir aumentando progresivamente la tasa de verdaderos positivos. ¿De acuerdo? Bien. Pueden jugar con la planilla, está libre de todo cargo. Bueno, terminamos con este tema de diagnóstico. Los escucho, preguntas, dudas. ¿Qué les parecieron las planillas? Está linda. Esto es muy interesante para analizar, porque ustedes muchas veces tienen método que te da resultado y vos después no podés interpretar lo que le está pasando al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo estamos? Tiene que decir bien. Bueno. Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar al anteúltimo, creo que va a ser último tema, que son los temas más complicados de la metodología estadística, que voy a tratar en la medida de lo posible de hacerlo sencillo. ¿Ustedes escucharon hablar del análisis multivariado? ¿Escucharon hablar de eso o no? ¿No? ¿Nadie escuchó hablar de análisis multivariado? Discúlpeme, muchachos, ustedes no leen ni el Villiquen. Tienen que leer revistas médicas alguna vez. Bueno, hay que leer. Bueno, vamos a hacer así. Yo hasta ahora les estuve contando de relación entre datos cualitativos, es decir, diabetes, hipertensión, diabetes y mortalidad, tratamiento, etc. A veces ustedes analizan correlación entre datos cuantitativos. Por ejemplo, si hay relación entre la frecuencia cardíaca y el nivel de adrenalina circulante, probablemente haya correlación. Si existe correlación, ¿en qué medida yo puedo calcular la frecuencia cardíaca de acuerdo al nivel de adrenalina? Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, con un goteo de dobutamina. Usted le pone un goteo de dobutamina y voy a decir, che, ¿qué frecuencia cardíaca va a tener este paciente si yo le aumento la dobutamina a 10 gamas, 5 gamas, 11 gamas? Pero es una forma de predicción. Y esto es lo que se llama regresión lineal. Vamos a ver cómo funciona la regresión lineal. La regresión lineal va a ser una fórmula que va a utilizar lo que se llama ordenada al origen y pendiente. Parece chino esto, ¿sí? Pero ustedes relacionan los dos elementos y van a llegar a una determinada conclusión. Y hay una fórmula que dice I es igual a ordenada al origen, sería A más B por X. Muy bien. Ahora, yo postulo que ustedes conocen perfectamente y dominan perfectamente esto. Y voy a demostrarles eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el peso normal para una persona de 172 centímetros? ¿Qué dirían ustedes? 72 kilos. ¿Cómo hicieron?
aplicaron la fórmula de regresión lineal inconscientemente porque ustedes ya las tienen incorporadas. ¿Y cómo hicieron ustedes? Hicieron así: A es la coordenada del origen y B es la pendiente. ¿Cuál es la coordenada del origen? A 172 le restaron 100. Así lo hicieron, ¿no es cierto? Esa es la ordenada del origen. Es un factor de corrección para analizar después la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La pendiente es 1 kilo por centímetro. Esa es la pendiente. Entonces ustedes hicieron ese cálculo matemático y dijeron, bueno, no se dieron cuenta, pero lo hicieron. Dijeron, yo tengo 172. Por cada centímetro el tipo tiene 1 kilo, pero lo tengo que restar 100. Así hicieron la cuenta. Esto es la ordenada del origen. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Menos 100 más 1 kilo por centímetro. Eso es el cálculo que ustedes hicieron y les dio. La máquina lo que hace es calcular y analizar diferentes tipos de correlación, como esto que vieron. Bien. Esto no importa. Bien. Cuando ustedes hacen la correlación, también se calcula lo que se llama la correlación entre dos elementos, lo que se llama la R, y hay un concepto que se llama R cuadrado, que es un concepto muy importante para lo que vamos a ver dentro de un ratito de análisis multivariado. Cuando ustedes hacen un coeficiente de correlación lineal, ustedes dirían, ¿hay mucha correlación entre estos dos parámetros? El parámetro de la línea horizontal y vertical. ¿Sí? Si yo aumento el de abajo, ¿qué pasa con el de arriba? Se mantiene igual, no hay ninguna correlación. Así que acá la correlación es 0. Bien. ¿Y esto qué sería? Si yo aumento el de abajo, ¿qué pasa con el de arriba? Baja. ¿De acuerdo? Vean que en la medida en que yo voy acrecentando el valor de abajo, va bajando el valor de arriba. Esto es una correlación inversa. Se va a hacer edad y número de cabellos en la pelada. Bien. Y ya vamos a hacer la correlación en edad y arrugas. Vamos a ver cómo sale. ¿Sale? Bien. Entonces acá tenemos edad y lo que va aumentando abajo aumenta arriba. Esto es correlación positiva o negativa. ¿Bien? ¿Estamos bien? Esto es correlación. Si le da menos para un lado, le da más para el otro. Muy bien. Y nosotros usamos lo que se llama el R cuadrado. Como el R cuadrado se eleva al cuadrado, sea negativo o positivo, la magnitud va a ser igual. Bien. Esto lo salteamos. Bien. Disculpe. Esto no tenía que estar acá. Muy bien, ¿qué sería el R cuadrado? El R cuadrado me da una idea de la magnitud de cuánto varía uno con el otro. Por ejemplo, ustedes dirían, el R cuadrado, ustedes me dijeron, yo quiero estimar el peso de una persona. ¿Con la estatura les alcanza? ¿Se entiende? ¿Hay relación entre peso y estatura? Sí, están todos de acuerdo. Ahora, ¿esa relación es exacta? No. ¿Por qué? Porque hay otros factores que determinan el peso, no solo la estatura. Entonces, la estatura va a explicar una parte de ese peso. Si yo hago una relación entre peso y estatura, me va a dar un determinado R cuadrado. Ese R cuadrado me va a decir qué porcentaje del peso es explicable por la estatura. ¿Tá? Pero podría ser que yo agrego otro variable que es si los padres son obesos. Entonces me voy a dar cuenta que si los padres son obesos ya le aumenta 10 kilos, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre puedo explicar con un solo parámetro todo el problema. Supongamos que la correlación entre estatura y el peso es 0,7, 0,7 al cuadrado es 0,49, quiere decir que yo puedo explicar el 50% de la variación del peso por la variación de estatura. Ese es el R cuadrado. ¿Va bien el concepto hasta ahí? Esto es correlación R cuadrado. Bien. Muy bien. Hasta acá vamos. Hicimos lo que se llama regresión. Esto es lineal, ¿sí? Porque es una regresión cuantitativa lineal. Muy bien. Y ahora vamos a ir a diferentes. Vamos a pasar esto. Bien.
Y vamos a ir a esto que se llama el análisis multivariado, que es uno de los métodos más complejos de la estadística. ¿Sí? ¿Cómo sería esto, digamos? Si yo quiero ver la relación entre un parámetro, edad y diabetes, edad y hipertensión, edad y yo qué sé, puedo analizar uno por uno. Bueno. Ahora, si yo lo que quiero es hacer un análisis multivariado, meto todos en el mismo y veo qué me dice cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces yo voy viendo si es por un motivo o es por el otro. Supongamos, hay una relación cuando los pacientes llegan a la unidad coronaria con un infarto. Hay pacientes que son fumadores, otros que son exfumadores y otros que son no fumadores. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuáles se mueren más? ¿Fumadores, exfumadores o no fumadores? ¿Quién dijo? ¿Fumadores? Muy bien, uno diría que los fumadores se mueren más. No, la estadística dice no, los fumadores son los que menos se mueren. Te va a decir, ¿cómo puede ser? Fumar es bueno, llega un tipo a la unidad coronaria, le damos un pucho y con eso se muere menos. Bueno, obviamente no ese es el motivo. ¿Por qué ese es el motivo? Porque el principal determinante de la mortalidad del infarto es la edad. Y las personas que llegan al infarto fumando son los jóvenes. Entonces los que se infartan fumando tienen menos mortalidad. El que tiene más mortalidad son los no fumadores, ¿por qué? Porque son más viejos. No tiene nada que ver fumar con la mortalidad. Lo que tiene que ver es con la edad. Entonces si yo analizo solo el fumar, parecería que hay mucha diferencia de mortalidad entre fumar y no fumar. Pero cuando le agrego otra variable, me resta todo el tema de fumar, me lo borra. Eso es lo que se llama un análisis multivariado. ¿Se entendió el concepto de análisis multivariado? Yo tengo diferentes parámetros y me doy cuenta que este lo puedo descartar y el otro puedo descartar. Por ejemplo, mortalidad de mujeres y hombres en el infarto. ¿Quién se muere más, las mujeres o los varones? Las mujeres se mueren más. Muy bien. Entonces diría, bueno, ser mujer es una variable muy peligrosa teniendo un infarto. Cuando yo lo corrijo por edad, se mueren igual. ¿Por qué? Porque las mujeres se infartan 7, 8 años después que los varones y la edad es el principal determinante de mortalidad del infarto. ¿Se entendió? Entonces yo, haciendo multivariado, puedo haber metido fumadores medio significativo, el sexo medio significativo, la edad medio significativo. Cuando lo meto los tres juntos, resulta que solo la edad. Eso es lo que se llama análisis multivariado. ¿Entendió el concepto? Es un concepto muy importante para la interpretación de fenómenos complejos, como puede ser la mortalidad o la evolución o lo que fuera. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Hay variables independientes. ¿Qué serían variables independientes? Fumar y mortalidad, sexo y mortalidad. Cada una de esas es independiente. Bien. Y ustedes pueden hacer un análisis global con un botón o pueden hacer un análisis por etapa. Ahora lo vamos a hacer con la computadora. Esto es lo que se llama stepwise, ¿no? Por etapas conceptualmente para que se entienda. Entonces, ustedes tienen variables independientes. ¿Qué sería variable independiente? Sobre la mortalidad. Edad, acá sería sobre la presión arterial. El peso, la estatura, el ¿cómo se llama? Antecedente familiar, toda una serie de parámetros, ¿no? Muy bien. Hacen el primer análisis. ¿Qué relación tiene cada cosa, por ejemplo, con la presión arterial? Entonces, la edad con la presión arterial, el sexo con la presión arterial, fumar o no con la presión arterial, diabetes no con la presión arterial. Muy bien. Y se fijan, ¿cuál tiene mejor correlación? ¿Cuál tiene más R cuadrado? El que mejor R cuadrado tiene, supongamos, en este caso, es el G. Muy bien. Ya tienen el primer elemento para el multivariado. El primero ya lo incluyeron ahí. Muy bien. Ahora quieren incluir un segundo. Entonces hacen lo mismo. Ya teniendo el factor previo, le agregan el siguiente. Al agregar el siguiente, ven que R cuadrado tiene el siguiente. Y eligen el mayor aumento de R cuadrado. Muy bien. Y ahí les dio otra, supongamos, el verde acá. Hacen un nuevo análisis. Esto lo hace la computadora, pero es el concepto, ¿no? Cuanto otro R cuadrado que se agrega, perfecto. Y de ahí por ahí en adelante, todas las otras variables ya no agregan nada.
ninguna muestra de aumento del R cuadrado, ahí ya tenían un modelo. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes hicieron un modelo, vamos a suponer que todas las variables de arriba eran significativas, como dije antes, el sexo, el fumar, etc. Pero cuando ustedes metieron la edad, sacaron el sexo, sacaron el fumar, sacaron... ¿Cuántas les quedaron? Acá les quedaron 3 variables para el modelo multivariable, las otras quedaron afuera del modelo. Y les queda una fórmula, ¿no? Entonces vamos a suponer, para predecir la presión arterial sistólica, vamos a usar la edad, el peso, la talla, la presión diastólica y el volumen minuto cardíaco. Entonces el primer paso no mete ninguna variable para calcular un coeficiente que no importa. Y después viene el segundo paso. ¿Cuál es la que más correlación tuvo? La presión arterial diastólica. Tuvo un R cuadrado del 26%. Es decir, que el 26% de la presión sistólica puede ser explicado por la presión diastólica. Ahora se hace una nueva corrida y ahí se agregó la edad. Cuanto más se da, más. Pero ven ahí que el R cuadrado que agregó la edad es menos que lo que agregó la presión diastólica. Siempre cada parámetro que agregan va a agregar menos que el anterior, porque el que agrega más es el que ustedes eligen primero. Bien. Y después el volumen minuto cardíaco. Bien, agregó un poquito más. Y después ya ni el peso ni la talla, pero decía, bueno, el peso tiene relación. Bueno, pero en este modelo no tuvo relación. Depende del modelo, depende de qué variables ustedes incluyen. Muy bien. Entonces, primero se estima A, por eso al principio A sería sin ninguna variable, y después ustedes les encuentran una fórmula que ustedes pueden predecir sobre la base de lo que hicieron del modelo multivariado, qué presión va a tener un paciente que tenga 90 milímetros de mercurio, volumen minuto tal y tal, le sale la fórmula y dice, este paciente debería tener tal o cual presión arterial. El paciente, por ejemplo, debería tener 143 con los parámetros, que eran una fórmula para predecir un dato cuantitativo. Entonces yo puedo predecir un dato cuantitativo sobre la base de otros valores que yo tengo anteriormente, por ejemplo la presión arterial, el peso, etc. Muy bien. Vimos hasta ahora regresión lineal, un parámetro con otro. Vimos regresión cuantitativa, cuánto va a ser la presión. Y ahora vamos a hacer algo que es muy interesante desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista pronóstico, que es lo que se llama la regresión logística. La palabra logística no tiene nada que ver con la logística, sino que tiene que ver con un concepto que se llama logit, que es un concepto oscuro. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir esto? Es la regresión que se hace sobre eventos. ¿Te vas a morir o no te vas a morir? Por ejemplo, el calculador de riesgo de la OPS, para ver qué posibilidad tiene un paciente de tener un infarto, etcétera, que se llama CardioCal, ¿alguna vez lo usaron? Sí, bueno. El CardioCal lo que calcula es qué posibilidad tiene una persona de tener un evento sobre la base de una serie de parámetros. Eso está hecho sobre la base de una regresión logística. La regresión logística va a decir, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces predice si va a ocurrir algo de acuerdo a la presencia de otras cosas, la edad, la frecuencia cardíaca, si es diabético, si fuma, si no fuma. Bien. Y la fórmula es conceptualmente similar. La posibilidad de muerte va a depender de un factor de corrección y se va a multiplicar por la edad, por el estadio tumoral y por la histología, por ejemplo. Entonces, sobre la base de eso, ustedes pueden calcular o cáncer de pulmón, por ejemplo, tabaco, asbesto y edad. Cuando esto lo vamos a saltear. Bueno, les quiero mostrar, si fuera posible, cómo se hace un análisis de esto, ¿no? Yo acá tengo una base de 7.000 pacientes que fueron seguidos después de un infarto. ¿Bien? Ah, no se ve, tengo que hacer lo mismo antes. ¿Cómo era? Windows P.
¿Se ve ahí? Muy bien, muy bien. Yo tengo acá una base de datos que tiene una serie de parámetros y donde los pacientes tuvieron algún evento. ¿Sí? En este caso, el evento posible es la mortalidad. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, una propiedad que tiene este programa, que es muy linda. Podría ponerle edad, el sexo, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tuvo historia de infarto previo, la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, bien, de acuerdo a la mortalidad. Muy bien, y me hace una tabla, se alcanza a ver ahí a la derecha, que me dice, la edad tiene relación, ¿ve que me da la P? Esto es lo que llama el análisis univariado. ¿Se ve esto o no se ve nada? Muy bien. ¿El sexo tiene relación? Sí, tiene relación. ¿La hipertensión tiene relación? Sí. ¿La diabetes también? ¿La historia de infarto previo tiene también? ¿La tensión arterial sistólica y diastólica no? ¿Y la frecuencia cardíaca sí? Entonces yo acá hice un análisis lo que se llama univariado. No fue muy doloroso, ¿no? Es un botón solo, pero es muy sencillo, los programas estadísticos son muy poderosos. Entonces ya encontré edad, sexo, hipertensión, diabetes, historia de infarto previo y frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces voy a hacer la regresión logística, que se llama también binomial. Binomial quiere decir ocurre o no ocurre el evento, son dos solos. Y la variable dependiente, es decir, lo que yo quiero pronosticar es la mortalidad, y puedo poner parámetros cuantitativos, los pongo arriba, en este caso era la edad, ¿no? Edad y frecuencia cardíaca, ¿no? Edad, frecuencia cardíaca, y acá me daba historia de infarto, ¿qué más era? Diabetes. A fumadores no puse, pero daba también fumadores, meto fumadores. ¿Qué otra cosa había? Historia de infarto previo, y vamos a poner el KILIP de ingreso. Muy bien. Muy bien, entonces acá me dice, por ejemplo, ser fumador o no, no dio nada. Sexo no pusimos, ¿no? No sé. Sexo no, me olvidé. Me dice, sexo no dio nada, ser fumador no dio nada, ¿sí? Pero si yo elimino los otros, fumador me da, que es esto lo que yo les había contado antes. Entonces acá hice un modelo multivariado. Lo que hago después es sacar las que no dan. ¿Cuáles no dan? Fumador no da, entonces las saco. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto este de R cuadrado? ¿Ven acá que dice el R cuadrado 0,08? No es muy grande, es el 8% de la mortalidad es predecido por este modelo, no es un modelo para hacerse famoso. Ahora, si yo saco fumador, no va a cambiar nada, porque no da significativo. Si saco sexo, no va a cambiar nada. ¿Y qué me queda? Estos son todos significativos. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces yo generé un modelo multivariado. ¿Qué poder tiene este modelo multivariado? ¿Cuánto puede predecir? Y bueno, yo le puedo decir que me diga que me haga una curva ROC de este modelo. Como ustedes ahora ya saben lo que es la curva ROC, dirá que este modelo es significativo. Sí, es significativo porque él me dio significativo. Ahora, ¿es muy fuerte el modelo? No tanto. ¿Qué área dice que tiene la curva ROC? Le tengo que pedir el área. El área de la curva ROC es 0,72. ¿Se acuerdan que menos de 0,7 es como que no es poderoso? El modelo de Framingham que ustedes utilizan para riesgo cardiovascular tiene un ROC de 0,78, 0,8. Entonces, de esta manera la máquina les calcula el poder que tiene el método, ese modelo multivariado que ustedes generaron para explicar el fenómeno. Los modelos multivariados son muy construidos conceptualmente. Entonces yo tengo que elegir las variables que quiero poner en el modelo. Pero a veces pongo una, a veces pongo otra, a veces saco, a veces pongo. Son diferentes modelos, diferentes variables. ¿Se entendió lo que es un modelo multivariado?
Acá vimos lo que era curva ROC. Nosotros empezamos viendo curva ROC desde la parte diagnóstico, pero podemos evaluar modelos multivariados en su precisión para predecir o no la mortalidad. Todo el modelo tiene una curva ROC de tanto y cuanto. Entonces yo puedo bajarla, supongamos que yo dijera, este área de la curva ROC es 0,72. Y yo diría, che, ¿y la edad solo, si saco todo, qué pasa? ¿Ver? Saco todo. A ver qué me queda, ¿no? El área es 0,64. Quiere decir que 8 puntos me da todo el resto de parámetros, pero 0,64 me lo da la edad sola. ¿Vamos? Bueno, esta es una forma de analizar fácil con la computadora cuánto contribuye cada uno de los parámetros a lo que ustedes están explorando. Los modelos multivariados, cuando nosotros damos el curso de metodología de investigación, formación de investigadores clínicos, son las últimas 2-3 clases el modelo multivariado. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante complejo. Ustedes tienen que hacer todo el análisis univariado, después tienen que analizar cada cosa y después tienen que ponerla en un modelo. No es sencillamente así, se trabaja un poco más, ¿no? Pues yo cuando pongo la edad, por ejemplo, yo pongo la edad, ¿y qué es lo que me dice el modelo? El modelo me dice, por cada año de edad que pasa, al paciente aumenta el riesgo un 1%, un 2%. Pero eso puede no ser cierto, porque en infarto, por ejemplo, las personas de 50 años tienen una mortalidad muy parecida a lo de 60, pero por encima de 65 la curva es empinada. Entonces usar la edad como un parámetro continuo no es adecuado al modelo, ¿se entendió? Tengo que corregirlo. Entonces por ahí tengo que hacer una fórmula diferente. Bueno, el modelo multivariado requiere todo un tratamiento matemático complejo y hay estadígrafos que lo hacen muy bien. Es un tema, como le digo, bastante complicado. Pero conceptualmente es este el sentido. Entonces cuando ustedes vean parámetros, vieron que es muy común que dice la gente que patalea de noche tiene más mortalidad cardiovascular, todas estas cosas, que no duerme, que tiene apnea nocturna, todas estas cosas. Después tiene que corregirlo por otros parámetros. Yo la vez pasada le comentaba, por ejemplo, la gente que come frutas tiene menos mortalidad cardiovascular. Ahora, si yo le doy frutas, no se modifica la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la gente que come fruta es más rica. Entonces usted tiene que corregir por variables socioeconómicas para ver qué elemento pronóstico tiene. ¿Queda claro? Eso es lo que llamo modelo multivariado, que es un modelo de pensamiento complejo de aspectos diagnósticos o aspectos epidemiológicos. ¿No? Bueno, me parece que para el último tema no están, así que si quieren hacer preguntas. ¿Se entendió esto multivariado o no se entendió? Si se entendió la idea. De acuerdo, más que ustedes partieron que no habían escuchado nunca hablar de análisis multivariado, eso me preocupó mucho porque es un tema común de la interpretación clínica del análisis multivariado. El terror es no saber hacerlo, pero no haberlo escuchado me llamó la atención. ¿No son muy lectores ustedes de trabajos científicos o sí? ¿Doctora? No. ¿Por qué? ¿No tiene qué? No tiene tiempo. Bueno, puede ser. No digo que no. ¿No tiene tiempo? ¿Mucha guardia? ¿En la carrera no leen trabajo científico tampoco? ¿Sí o no? ¿Quién sí? Bueno, sí. Bueno, terminamos acá. Si les parece bien, muchas gracias.